a presentar. Ahí, Paula, cualquier cosa me interrumpes o vemos qué pasa. Sale. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, en este caso, esta ocasión vamos a hablar de trastornos circulatorios. Realmente una patología, pues sí, parte de patología general, un tema bastante interesante, ahorita que lo vuelves a repasar, bastante interesante. Y por favor, insisto, nos vamos a ir un poquito rápido porque son muchas presentaciones. Generalmente en cada sesión hago 10, 15 y me tardo hora y media. En este caso hicimos 30 y me voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Lo más rápido, más claro, sencillito y esperemos que quede claro. ¿Sale? Así que por favor, cualquier detalle me lo regalan en el chat o me lo regalan en audio, con toda confianza, por favor. Bueno, no hay comentarios. Vamos a empezar. Paula, cualquier cosa me avisas, por favor. Bueno, en este caso vamos a hablar de trastornos circulatorios. ¿Ok? Recordemos que el organismo tiene una bomba central que es el que se encarga de distribuir todo el oxígeno y todos los nutrientes para que se nutran nuestros tejidos, en este caso el organismo. Órganos, sistemas con distintas funciones y que son indispensables para la vida animal y en este caso también para la de nosotros. Y bueno, el sistema circulatorio consta de sangre, ¿verdad? Tenemos dos lados o tenemos dos grupos, una sangre arterial y una sangre venosa. Diferencias, la sangre venosa o sangre de recolecta se encarga de recoger todo ese dióxido de carbono o todas esas sustancias que los tejidos aprovechan o todas esas sustancias de desecho que los tejidos nos arrojan o los órganos nos arrojan, y bueno, para llevar a ser metabolizados en el hígado y regresarlo al corazón derecho y redistribuirlo para que los pulmones oxigenen esta sangre. En este caso, la red de distribución arterial nos regala el oxígeno, los nutrientes y además enzimas y hormonas que se encargan de las funciones básicas o las funciones fisiológicas del organismo. ¿Vale? En el sistema circulatorio tenemos una parte indispensable o una zona indispensable y que a veces no tomamos en cuenta. Siempre nos vamos sobre corazón y nos vamos sobre esa bomba central que pensamos que es el indispensable para la vida, para que continúe la vida, pero no. Muchas veces lo que hay que voltear a ver es este ecosistema pequeño o este microecosistema que es la microcirculación, que es un sistema de redes donde se intercambian todos los nutrientes, los productos de desecho y los líquidos del organismo. Esto sucede en los tejidos, ahorita platicaremos un poquito más de ellos, y bueno, se encargan de distribuir y de recolectar todas las sustancias indispensables y de desecho que arroja nuestro organismo. ¿Sale? Ahora, hablando de enfermedades o hablando de trastornos, estos van a atacar la red vascular o el mismo corazón. ¿Sale? Rompiéndose o generando una patología, se va a romper la homeostasis. Recuerden que la homeostasis en fisiología es el equilibrio orgánico. Habiendo equilibrio orgánico, tiene que haber salud. ¿Sale? Habiendo salud, hay buena calidad de vida. ¿No? Rompiéndose la homeostasis, se va a romper ese equilibrio, y en este caso, ese microequilibrio, donde llegan los nutrientes y son aprovechados por los tejidos, y los tejidos nos arrojan sustancias de desecho y son recolectados por un sistema venoso y un sistema linfático. Una red capilar linfática y una red capilar venosa. ¿Sale? Ahora, toda la vasculatura del cuerpo tiene una función indispensable, que es la capacidad de expandir su luz o la capacidad de reducir su luz. ¿Qué pasa? Expandiendo la luz, se va a hacer este vaso un poquito más amplio, se va a dilatar, va a entrar más sangre y va a ser un poquito más lento. Este flujo sanguíneo va a alentarse. ¿Por qué? Porque el calibre de esta vena o de esta arteria es más elevado. Al cerrarse, al haber una vasoconstricción, se cierra la luz de este vaso sanguíneo y bueno, va a disminuir la cantidad de sangre que ingresa, pero va a correr con mayor velocidad. ¿Sale? Vamos a hablar de una ley que se llama ley de Frank y Starling, que básicamente es en el corazón, no permite que mayor sangre que sale del corazón
perdón, mayor sangre que ingrese en el corazón, o salga de menos, ¿sale? Tiene que haber una equivalencia, tiene que ser por ahí un ciclo regular donde ingresa la misma cantidad de sangre que sale, ¿sale? Y un trastorno de la circulación es cuando pierden función los vasos sanguíneos. Hablábamos de vasodilatación y vasoconstricción, y de esto vamos a hablar, es lo básico de lo básico, la función del vaso sanguíneo, donde se puede agrandar su luz y reducir su luz, ¿sale? Hay que tener en cuenta esto. Tenemos líquido intracelular dentro de la célula, hablando de un hepatocito, hablando del hígado, tenemos líquido dentro de los hepatocitos, líquido que nutre estos hepatocitos, y el líquido intersticial es todo ese fluido que va amortiguando o va lubricando todo este grupo celular, ¿sale? Supongamos que esto es un hepatocito, esta es la parte del medio que lubrica, que lo mantiene vivo, y este es otro hepatocito. De todos modos, ahorita ya veremos patologías y ya a lo mejor queda un poquito más claro. Hay que tener en cuenta que tenemos una red de distribución, una bomba central. ¿Qué pasa? Toda esta red de distribución o toda la red capilar va reduciéndose su tamaño, ¿sale? Comenzamos con grandes vasos, que son la vena cava y la aorta, grandes vasos sanguíneos, uno de recolecta y uno de eyección, o uno de distribución y otro de recolecta. De ahí comenzamos a bajar el calibre de este gran vaso sanguíneo a arterias, ¿sale? Arterias que se distribuyen a mayores distancias del corazón. Posteriormente tenemos arteriolas, y de ahí tenemos unos microvasos sanguíneos que se llaman capilares. Insisto, los capilares están en todo ese ecosistema o toda esa unión celular dentro de los tejidos. Posteriormente del capilar, tanto arterial y venoso, tenemos las vénulas, venas y venas de gran calibre como la vena cava. ¿Ok? Diferencias. La arteria tiene una musculatura interna que permite ser más fuerte, permite regalarnos más presión a la hora de repartir la sangre, y en cambio la vena es un poco más elástica, no tan fuerte, pero son vasos que permiten un flujo sanguíneo lento, eficiente, de recolección hacia otra vez el corazón. ¿Qué pasa? Se tiene que inyectar sangre desde el corazón hasta cerebro y punta de la uña del miembro posterior, y de igual manera se tiene que recolectar desde cerebro hasta corazón y desde la punta de la uña hasta otra vez el corazón. Así que toda la red capilar y toda la red venosa va a ser indispensable para distribuir la sangre y recolectar la sangre. ¿Ok? Cosas básicas igual, volumen sanguíneo bombeado en cada latido. ¿Ok? El gasto cardíaco va a ser el volumen sanguíneo que nos arroja el corazón por minuto. Esto va a ser homeostasis, o va a ser la frecuencia cardíaca con el determinado número de latidos que hace el corazón en un minuto. Más o menos en el perro promedio, 120 latidos por minuto. ¿Ok? Latidos por minuto, misma cantidad de sangre que ingresa y sale del corazón, y esta sangre es distribuida al organismo. ¿Sale? En este caso, vamos a tener en el organismo vivo, creo que en todas las especies aplica igual, en promedio un 5 u 8% del peso vivo va a ser la cantidad de litros que vamos a tener en sangre de este paciente. ¿Ok? Si hablamos de que un becerro de 100 kilos, o que se le conoce novillo, ¿no? Un novillo de 100 kilos, ¿cuántos litros de sangre tuviera? Alrededor de 6 a 8 litros de sangre. Ahora esa misma escala, una regla de 3 para distribuir la sangre o la cantidad de sangre que tiene un periquito, o tiene un chihuahua, o tiene un cabrito recién nacido. Más o menos es el 5 o 8% del peso vivo. Y hay que tener en cuenta que esta sangre tiene una composición. Básicamente, tiene que estar a una cierta viscosidad para ser eficiente a la hora de recorrer los vasos sanguíneos, tanto de ida como de regreso, ¿no? Para repartir nutrientes y para recoger desechos. Tiene que haber una composición sanguínea. Eso va muy de la mano con el porcentaje de hidratación de nuestro paciente. Un paciente deshidratado va a tener la sangre más viscosa, y un paciente bien nutrido pues va a tener la sangre en condiciones adecuadas. Condiciones adecuadas y componentes adecuados como la capacidad de coagular, ¿sale? Si hay una hemorragia, si hay un evento por ahí, una pelea,
va a tener la capacidad de esta sangre de autolimitar la hemorragia. Ahorita ya platicaremos de ese evento. Y en caso de que no haya una composición sanguínea adecuada, pues bueno, va a haber trastornos de coagulación y a lo mejor el animal se nos puede desmejorar por una simple mordida o una lesión de pequeño tamaño. ¿Ok? Básicamente, cuando no hay condiciones sanas, tenemos una falla tisular en la mayoría de los casos que vamos a platicar, pérdida del equilibrio orgánico, un trastorno circulatorio que nos puede afectar localmente un órgano o una zona del cuerpo o afectar a todo el organismo o cierto sistema del organismo. ¿Sale? No todo es A o B o una zona local o una zona orgánica. Vamos, que nos afecta a todo el organismo, que nos afecte una zona del cuerpo, van de la mano. Realmente comienza primero con una parte local y de ahí posteriormente se va enfermando todo el organismo, como puede ser en el caso de una congestión cardíaca. Sí, está inflamado o está edematizado o está aumentado de volumen la zona del corazón, la zona del mediastino, pero realmente un corazón congestionado afecta a todo el organismo. Una mala distribución de fluidos, o en este caso de sangre, va a afectar a todo el organismo. ¿Sale? Así que si tenemos una falla cardíaca, por ende también vamos a tener una falla orgánica. ¿Ok? Acuérdense que tenemos órganos vitales como pueden ser el riñón, pueden ser el hígado, el páncreas, si nos ponemos un poquito más sabiondos, pero realmente una falla hepática, una falla renal o una falla cardíaca, pulmonar también, pues realmente vamos a enfermar a todo el organismo. Si tenemos una falla en la zona del pulmón, pues realmente empieza con pulmón, pero termina afectando todo el organismo. Es lo que hay que entender. Ahorita, por favor, insisto, si hay dudas, por favor, con toda confianza, me pueden interrumpir. Hasta el momento todo queda claro. ¿Todo bien? ¿Nada en el chat? ¿Nada que quieran platicar? A ver, Johanna, dime. Creo que tú estuviste la vez pasada, ¿verdad? Ay, sí, yo estuve la vez pasada, perdón, se me fue, iba a poner un emoji. Órale, va. Vale. Bueno, por ahí, de todos modos, al principio del chat les compartí este link. Por ahí se me pueden echar la mano a contestarlo, a lo mejor más adelantito para ver qué tal nos va. Pero por favor les agradecería mucho si lo pueden comentar. ¿Vale? Así que al no haber comentarios, sí, señor, todo claro. Bueno, bueno, vámonos. El primer trastorno que vamos a comentar es la hiperemia y la congestión. No sé en qué parte de la carrera o si ya estamos egresados, pero por ahí podemos debatir un poquito más. Hiperemia y congestión va a referir ambos en un aumento de la cantidad de sangre que llega a una región del organismo. ¿Sale? Puede ser en condiciones de salud o puede ser en condiciones de enfermedad, pero hiperemia y congestión van van a equivaler a un aumento de la cantidad de sangre que llega a una región del organismo. No son lo mismo, no significan lo mismo, pero van a significar que hay un aumento de la cantidad de sangre en una región del organismo. Un esquema bastante sencillo que vi al rato les recomiendo los libros que leímos. En este caso, roja representa sangre arterial, sangre rica en oxígeno y sangre rica en nutrientes, ¿no? Eso va a ser significante de hiperemia. Y en el caso de congestión, vamos a ver más sangre azul, en este caso más sangre venosa, más sangre con dióxido de carbono, más sangre con sustancias de desecho. En este caso, vamos a referirnos a congestión. Ahorita vamos a desplayarnos un poquito más en el concepto. Hiperemia, proceso activo agudo, o sea que es rápido, es a lo mejor inmediato, que puede ser pasajero y de corta duración. ¿Qué pasa? En un caballo de carreras o en un animal que necesite huir, ¿dónde creen o en qué zona del cuerpo creen que va a regalarnos el organismo más sangre? A lo mejor en las piernas. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que huir. Necesitamos más oxígeno en nuestra musculatura para poder huir, como vemos en esta nenita. O como vemos en este tipo de animales que compiten de manera regular. Ahora, podemos tener una hiperemia de manera fisiológica o una hiperemia en condiciones de salud, o podemos tener una hiperemia en condiciones de enfermedad. Una hiperemia patológica y una hiperemia fisiológica.
Insisto, la cantidad de sangre en el organismo, más o menos el 80% de nuestra sangre está en los órganos, el 20% o el 20% de la cantidad es la que se anda moviendo de corazón a cuerpo, pero más o menos el 80% de ese 5 a 8% de peso vivo se va a mantener en los órganos, se va a mantener en la irrigación de los tejidos. El otro 20% restante va a estar en distribución constante, ¿verdad? Para eso es el flujo sanguíneo, va recolectando y se va distribuyendo otra vez. Pero bueno, regresando a hiperemia. No siempre es la misma cantidad de sangre, no siempre fluye la misma cantidad de sangre en todos los tejidos. Va a depender siempre de las necesidades metabólicas. En este caso, en la reparación de un tejido, tenemos inflamación. Eso podemos decir que es una hiperemia o es una llegada de sangre rica en nutrientes y rica en oxígeno de manera patológica. ¿Para qué llegan más sangre en un órgano afectado o en un tejido afectado? Pues para reparar. En este caso, una hiperemia fisiológica nos va a regalar más nutrientes, más oxígeno, más sustancias necesarias para reparar este tipo de tejidos, ¿no? En este ojo, platicamos de ojo la ocasión de exploración del paciente, una hiperemia o una marcada zona de vénulas en los ojos va a representar inflamación, ¿ok? Ahora, si nos llega un cachorrito con la pierna inflamada y sin la capacidad de moverla o de apoyarla, pues bueno, vamos a hablar de que hay una lesión y en este caso, por eso la inflamación y, insisto, de manera fisiológica el cuerpo arroja más sangre para reparar este tejido. Eso lo tomamos como una hiperemia patológica. Ahora, una hiperemia fisiológica o una hiperemia en condiciones sanas. ¿Qué pasa? La producción de leche. Nosotros ocupamos la vaca con finalidad zootécnica, pero en condiciones normales, una perrita o una misma vaca que está amamantando a un becerro o a organismos que dependen de ella, pues bueno, va a haber más llegada de nutrientes, va a haber más llegada de oxígeno a este tejido que está en función en beneficio de una producción láctea. Otro caso, la digestión. La digestión también, el mismo organismo cierra otros compartimentos del cuerpo. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de sangre vaya hacia los intestinos y nos hagan una digestión adecuada, una recolecta, de ahí vienen los nutrientes, una recolecta de nutrientes y proteínas adecuada en todos estos intestinos y sea más eficiente la digestión, ¿vale? De esa manera, el organismo arroja más sangre para que sea más eficiente tanto la producción de leche, en este caso gestación, que va de la mano, y este ejemplo práctico con este este caprino de la digestión, ¿sale? Otra vez, un organismo que está listo para correr o un organismo que está entrenado para guardia y protección, pues aparentemente es un perro musculoso, es un perro que se le notan los vasos sanguíneos. Lo mismo que en ese tipo de animales. Estos animales en cuadrupestación o en estancia tienen unos vasos sanguíneos en las piernas de gran calibre, pero precisamente como hacen ejercicio constantemente o son entrenados constantemente para eso, pues ya el mismo organismo se adecuó para que esos vasos sanguíneos sean más eficientes a la hora de arrojar más sangre arterial a esos tejidos. Lo mismo con una perra gestante, platicamos de eso la semana pasada. Cuando una perra está gestante, los mismos vasos sanguíneos uterinos están de mayor calibre, de mayor grosor, de mayor luz intravascular para una llegada más grande de sangre arterial. ¿Por qué? Porque se están generando vidas dentro de esta cachorra. ¿Sale? Más nutrientes, más oxígeno, porque también están siendo aprovechados por organismos que se están formando dentro de esta cachorra. Mismo caso en condiciones patológicas, más llegada de sangre a este hueso y más llegada de sangre también a la cuestión cutánea para reparar la lesión y recuperarnos de la cirugía. ¿Sale? En este caso vamos a hablar de hiperemia. ¿Ok? Parte contraria, congestión. La congestión es el exceso de sangre que no puede salir de la circulación. Circulación de recolecta, circulación venosa. Es un fenómeno más lento
Contrario a la hiperemia, que es un proceso agudo, un proceso activo, la congestión es un fenómeno más lento, muchas veces causado por un obstáculo en la circulación venosa. En la circulación de recolecta podemos tener algo en esa luz venosa, en ese vaso sanguíneo venoso, podemos tener un obstáculo que nos impide la salida de esta o la recolecta de esta sangre venosa. ¿Sale? Ambos son gran cantidad de sangre, en un caso sangre arterial y en este caso, hablando de congestión, sangre venosa. ¿Sale? Un fenómeno pasivo generalmente nos regala problemas crónicos, platicamos hace rato de corazón, pero es un fenómeno más lento. Insisto, muchas veces afectado porque hay una obstrucción a la hora de recoger o la hora de la recolecta de esta sangre venosa. ¿Sale? Igual nos puede afectar de manera local o de manera general. Platicamos de este cachorrito y este cachorrito tiene un vendaje y esto es un error muy común y que lo hacemos por lo menos una vez a la semana. A la hora de nosotros vendar un paciente o a la hora de, inclusive a la hora de fijar una venoclisis, podemos apretar de más. Si gustan en lo que voy hablando, apriétense uno de sus dedos, van a ver cómo va a aumentar de volumen este dedo, se va a moratar y prácticamente nosotros estamos estrangulando nuestro dedo, en este caso la pata de nuestro paciente, para la recolecta de la sangre. ¿Qué pasa? Llega más sangre de la que puede salir. Acuérdense que los vasos arteriales son más profundos en comparación de los vasos venosos. Los vasos venosos, tú agarras la pierna de tu perrito, estiras tantito, mojas y ya se salta la vena. Procedes a canalizar, ¿no? Es un vaso muy superficial, sin embargo, el vaso sanguíneo arterial es más profundo. Por eso hay buena llegada de sangre, pero hay mala recolecta. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algo que nos está estrangulando esta regresión venosa. En este caso, si se apretaron el dedo, tu dedo va a estar amoratado, lo van a notar frío, ¿no? Y es por lo mismo que no puede regresar la sangre venosa, no puede salir la sangre venosa de ese tejido. Lo mismo con corazón. Insisto, estos dos casos es una congestión local. No por eso, hablando estrictamente de corazón, que solo esté congestionado el corazón o que no pueda salir sangre del corazón, va a decir que no nos va a afectar a todo el organismo. Una congestión cardíaca nos afecta a todo el organismo. Ahora, otra congestión patológica, una torsión gástrica. Hay buena llegada de sangre. Ahí voy a apagar ese micro. Porfa, apaguen su micro. ¿Quién es? Listo. Gracias. Otra vez, local, general, hablamos de un vendaje, hablamos de una congestión a nivel cardíaco. Pero también tenemos una muy grave y es muy común, una torsión gástrica, un vólvulo gástrico. Apenas también tuvimos un caso de torsión esplénica. ¿Qué pasa? En este caso el estómago gira sobre su propio eje. Recuerden que el estómago, en términos gruesos de fisiología, el estómago yo se lo explico a mis clientes como una licuadora. ¿Qué pasa? La licuadora nos da vueltas y genera vibraciones. Algo similar hace el estómago cuando come el paciente y degrada el alimento. Muchos cachorritos o perros de talla grande tienen el estómago lleno, además de que comen en cantidades grandes, se ponen a jugar. Apenas tuve un perrito que tuvo torsión gástrica, lo atacaron las abejas, desafortunadamente después de comer, vimos la cámara de seguridad para ver qué pasó, porque realmente los clientes regresaron a casa y ya estaba el perrito muerto. Y bueno, el perrito se ve que desayuna, se ve que la señora que hace el aseo le deja de comer, la señora se va a hacer sus actividades o no sé qué pasa, llega se cae un panal de abejas, salen las abejas, por obvias razones persiguen al perro, el perro con el estómago lleno, el estómago siendo una licuadora, vibra y de repente se rompen los ligamentos que mantienen unido el estómago con el intestino y el hígado y ¡prup!, da una vuelta sobre su propio eje. Insisto, esto nos genera una torsión o nos genera
Igual, mala salida de sangre venosa y es otro efecto de una congestión que se nos puede generar de manera local en el estómago. Obviamente, esta fisiopatología o esta patología nos regala otras cosas más que una salida de sangre. Nos puede causar, o en este caso nos causó la muerte de un paciente, pero solo lo quise poner como ejemplo, ¿no? Básicamente por la torsión o el giro en su propio eje de este órgano o de alguno de los órganos, se puede hacer una congestión venosa. Que insisto, en este tipo de pacientes la congestión es lo de menos, nos causa más problemas otras cosas, pero cuando hicimos la necropsia, cuando haces la necropsia, se ve un órgano amoratado, se ve un órgano con venas saltadas, violáceas, amoratadas, pero es lo mismo que no puede salir la sangre de este tejido. ¿Sale? Ejemplos de congestión local, torsión esplénica, lo que platicamos ahorita, un prolapso uterino, ¿sale? Por ahí en vacas es bastante común, por ahí cuando hay ausencia de minerales, en el caso de perritas, cuando las atropellan o algo por el estilo, también nos puede regalar un prolapso tanto anal o vaginal. Un vendaje, un trombo, un émbolo, que ya vamos a platicar de ellos, son alteraciones que nos pasan en un vaso sanguíneo. Insisto, platicamos ahí de algo que obstaculiza la salida de sangre venosa, en este caso el trombo y el émbolo son ejemplos de estos, y un mismo absceso, ¿sale? Un mismo absceso, hablamos de un absceso a lo mejor hepático, este absceso al ser un tejido que nos roba espacio, en este caso de hígado, pues va a empujar a la víscera y va a tortuar o va a estrangular a esta vena, ¿sale? Y eso se nos puede regalar una congestión local. Hablando de congestión general, pues bueno, un problema cardíaco o un problema pulmonar. Insisto, un problema crónico nos puede regalar edema, ahorita vamos a platicar de ese concepto. Y de las dos cosas más básicas que le podemos platicar es un problema valvular. Acuérdense que la válvula del corazón se abre para un ingreso correcto de sangre y se cierra para cuando hace la contracción no se escape sangre de este corazón. Así que al no haber buena apertura de válvulas para que ingrese sangre o no haber buen cierre para que mantenga la sangre dentro del corazón, vamos a tener un problema que nos altera a todo el organismo. ¿Sale? Un problema valvular nos puede regalar un proceso de edema, de congestión, perdón. Y hablábamos de pulmón, una falta de oxigenación, la falla de oxigenación o la falta de oxigenación también nos puede regalar problemas congestivos, como vemos en el mal de las alturas o en un proceso neumónico. ¿Sale? ¿Qué pasa? Igual, de igual manera, no se puede oxigenar la misma cantidad de sangre que el organismo está acostumbrado a recibir. Hablamos de mal de las alturas, que es lo que pasa creo que con el ganado, que por decirlo, lo crían toda su vida en las costas de Veracruz o en el valle de Tabasco o lo que sea, y lo llevan a ciudades altas, como puede ser Ciudad de México. Es abismal la diferencia en alturas, entre más alta la ciudad, menos cantidades de oxígeno, y bueno, por ahí los pulmones no alcanzan a oxigenar adecuadamente, ¿sale? Al no oxigenar adecuadamente, insisto, no va a haber sangre rica en oxígeno, no va a haber sangre que nos distribuya oxígeno adecuadamente a todos los tejidos, y bueno, va a haber una sangre venosa de lo que hay arterial, ¿sale? Básicamente ese es el mal de las alturas. Y haber una patología o una bacteria que nos regale un problema neumónico, pues en los alveolos, donde está el órgano diseñado para hacer el intercambio gaseoso, al estar ahí bacterias produciendo inflamación, produciendo pus, produciendo exudado, pues no va a haber correcta intercambio gaseoso y va a haber más sangre venosa que arterial, ¿sale? En este caso, ejemplos gráficos de lo que es una congestión. Hablábamos de una congestión cardíaca, vean cómo se ven los ventrículos del corazón dilatados, vean cómo se ven tortuosas estas vénulas, estas venas, y bueno, realmente nos pueden regalar un problema generalizado. Hablando de un problema local, hablamos de un volvulo intestinal, de una víscera que se gira en su propio eje, pues vean cómo se ve amoratado o cómo se ve muerta ya esta zona del intestino delgado,
¿Sale? Así que puede ser de manera local, puede ser de manera generalizada, no necesariamente una u otra nos causa la muerte, en este caso un vólvulo intestinal del dolor, de la mismo gas que se genera, pues nos puede causar la presión intratorácica y el animal muere, ¿no? Del mismo dolor se puede morir. Y en el caso de una congestión cardíaca, pues el animal ya está enfermo de años y ya de repente te está llegando un perro con mucha tos, pero es por la misma líquido que ya se está yendo a cavidad torácica, ¿no? Ya hay obstrucción por ahí a la hora de ventilar y bueno, una patología que si gustan después hablamos. Lo mismo, poca sangre arterial y mayor sangre venosa que hay en este tejido. Al haber mayor sangre venosa, insisto, sangre que ya no es rica en oxígeno y no es rica en nutrientes, pues realmente nos causa otros problemas, como en este caso la muerte del tejido. Al no llegar nutrientes adecuadamente, pues genera la muerte del tejido, nos genera una hipoxia, platicábamos del mal de las alturas, una hipoxia que es una baja cantidad de oxígeno en algún tejido, pues nos genera bajo oxígeno, dependemos de él, muerte tisular. De todos modos, ahorita ya vamos a hablar de infarto, no se preocupe. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, por ahí oí que levantaron una mano, a ver. ¿Alguien levantó la mano, Pau? Dime, Talia, Talia, ¿todo bien? Edema y congestión, no te preocupes, ahorita la vamos a hablar. Me perdí demasiado. Bueno, hasta aquí no hay nada, ¿verdad? Vámonos. Voy a tratar de ir rápido porque, bueno, ya no vamos tan mal. Bueno, en este caso, congestión, y de ahí vamos a hablar de edema, que por ahí ya lo comentaron. Edema, básicamente el edema, para no darle tantas vueltas, es la acumulación de líquido en espacios intersticiales y en cavidades. Hablábamos del intersticio, ¿sale? Líquido intersticial, líquido entre las células del tejido, hablábamos de los hepatocitos, líquido entre estos hepatocitos, ¿no? Nos va a regalar el edema. Ay, está en la próxima presentación. ¿Sale? Básicamente eso es un edema. Por aquí a lo mejor lo leyeron, ¿no? Edema es trasudado. La diferencia entre el trasudado y el exudado es que el trasudado tiene pocas proteínas. Generalmente es un líquido más, pues sí, más líquido, menos grueso, menos denso, y es equivalente a un edema. Por ahí luego describen que hay exudado, pero el exudado, la única diferencia, así a grosso modo, es que tiene más proteínas. Y también que es un líquido un poquito más viscoso y más pegajoso. ¿Vale? Por ahí hablábamos de problemas en pulmón, por ahí hablamos de neumonía. Podemos decir que el exudado que saca toda esta flema es más viscosa, es más pegajosa, y esa es la principal diferencia entre el trasudado y exudado, porque por ahí luego tenemos esa duda en el salón. ¿Sale? Edema, acumulación de líquido, bajo en proteínas, compuesto de agua y de electrolitos en espacios intersticiales y cavidades. ¿Qué cavidades tenemos? Torácica y abdominal. No se preocupen, hay edemas en órganos importantes, pero básicamente eso. Esto pasa por trastornos en el corazón, en pulmón y digestivos. Específicamente digestivos, problemas de hígado, problemas cardíacos, problemas pulmonares. ¿Cómo nos damos cuenta que hay líquido en el intersticio del pulmón? El pulmón debe estar inflado por todo el aire que se dedica a respirar, y en una necropsia, al haber líquido en este pulmón, o al haber líquido en el intersticio o en las células del pulmón, pues este pulmón a la hora de hacer la necropsia no colapsa, no se desinfla. El pulmón literal pareciera un globo en una necropsia. Cuando tú rompes esta túnica diafragmática, el pulmón se colapsa, se poncha, pero al tener líquido en todos sus lóbulos, pues el pulmón a la hora de hacer una necropsia no se colapsa,
Y otro avistamiento más en necropsia. Cuando tú abres la tráquea o abres un bronquio, encuentras como espuma, encuentras como burbujas, ¿sale? Insisto, agua más aire que entra y sale continuamente, se hacen estas burbujitas. Y básicamente podemos estar hablando que ese pulmón estaba edematizado. Ahora, un trastorno en el intercambio de líquidos. La circulación, en teoría, debe tener vasos sanguíneos permeables, no impermeables. Deben de estar permeables. ¿Para qué? Para cuando haya líquido libre en este tejido, los capilares capten todo este líquido que ya se aprovechó o que se va a aprovechar. ¿Sale? Que no haya mayor salida de líquido de la que está entrando. Así que los capilares deben estar permeables. Cuando se rompe este equilibrio, tanto en líquido, en sangre o proteínas en sangre, el líquido no se absorbe adecuadamente. ¿Sale? El equilibrio hidrostático básicamente es la cantidad de líquido o de agua junto con los electrolitos que hay en la sangre, y la coloidoscópica, que es la cantidad de proteínas o enzimas que hay en la sangre. Y bueno, al haber más o al haber menos, se hace más viscosa o menos viscosa esta sangre. Al tener una sangre muy líquida, pues a lo mejor se va a diseminar un poquito más de esta microcirculación. Al haber una sangre muy viscosa, a lo mejor no llegue la misma cantidad de líquido o no sea de igual manera aprovechada como es esta cantidad de fluidos que se disemina en este tejido. ¿Sale? Cuando se rompe este equilibrio, básicamente no absorber adecuadamente. ¿Qué Doctor, pasa? hay una pregunta en el chat y dicen que si puede repetir rápidamente la diferencia entre trasudado y exudado. Perfecto. Trasudado y exudado. El trasudado es un líquido compuesto de agua y electrolitos con una baja cantidad de proteínas. El exudado, por su contraparte, tiene más proteínas. Básicamente eso es. ¿Vale? ¿Algo más? Todo bien, Pau. Listo, todo bien. Todo bien. Vale. Hablamos de disminución en la presión coloidosmótica. Cantidad baja de proteínas circulando en sangre. Eso nos puede regalar, pues es muy común cuando tenemos cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? O cómo lo explico, o cómo lo entiendo yo más bien. El cáncer, al igual que los bichos que vimos la semana pasada, el cáncer es un parásito o es un tejido que nos roba nutrientes. ¿Para qué ocuparía el cáncer las proteínas? ¿O por qué nos dejaría la sangre baja en proteínas? Porque ella la aprovecha para crecer. ¿Sale? Así que una sangre que está baja en proteínas nos puede desencadenar un problema de edema. Obstrucción en la circulación linfática, lo que pasa en el linfoma o lo que pasa en, pues no sé, en un ganglio periférico, cuando hay una bacteria implantada en un ganglio, en este caso también cáncer implantada en un ganglio, cuando hay obstrucción en la circulación linfática, también acuérdense que la linfa es la que también se encarga de recolectar líquido y hacerlo circular. En este caso, al haber una obstrucción en la circulación linfática, pues tampoco va a apoyar esa circulación a recolectar el líquido libre en el intersticio o en el tejido de cualquiera de los órganos. Reducción de sodio y agua, bomba sodio-potasio, entra también por ahí, no nos vamos a meter a detalles, pero al haber baja cantidad de sodio y al haber baja cantidad de líquido, pues también nos puede desencadenar un edema. Esto muchas veces es significativo de un problema renal. ¿Vale? Y permeabilidad aumentada. Acuérdense que la microcirculación debe ser permeable, pero cuando está aumentada va a captar más líquido del que necesita. Y esto pasa en la inflamación. ¿Sale? Tú te golpeas o te pica un mosquito, el área donde te picó el mosquito va a aumentar de tamaño. Aumenta de tamaño en gran parte porque llega más sangre, platicamos por ahí de hiperemia, llega más sangre y por ende también puede llegar más tejido, más líquido, perdón.
llegan más líquidos. ¿Sale? En el peor de los escenarios, tengamos una inflamación crónica y nos pueda llegar a regalar un problema de hipoxia. La hipoxia, vuelvo al punto, es la baja o es la baja concentración de oxígeno que llega a un tejido. ¿Sale? Nos puede generar un infarto, pero ya platicaremos de eso. Otra vez, disminución de proteínas nos puede regalar un edema. Obstrucción en la circulación linfática nos puede regalar un edema. Reducción en las cantidades de sodio y agua que circulan en la sangre nos puede regalar un edema. Un tejido muy permeable también nos puede regalar un edema. ¿Sale? Volvemos a lo mismo. Una gran cantidad de sangre venosa con el tiempo, y por eso son procesos crónicos, creo que lo puse por acá. En su mayoría son procesos crónicos. Al ser procesos crónicos, no es algo que nos da inmediatamente, pasa tiempo, se va captando más líquido, o más bien, a mí me gusta explicar que sudan los tejidos, ¿sale? Insisto, sudan los tejidos, se libera líquido en este intersticio y sudan los tejidos, liberan líquido los tejidos, pero es por lo mismo, porque están congestionados, liberan líquido y bueno, nos puede causar, en este caso, un hidroperitoneo o líquido libre en el peritoneo o ascitis, ¿sale? Que nos toca ver cachorritos, la verdad, diario los veo y más cuando vienen con problemas cardíacos. Me toca ver, la verdad, un perrito de 10 años, talla chica, con ascitis, me voy sobre el corazón y hay que hacerle un eco, ¿sale? Y un edema subcutáneo, muy común cuando vemos mal de las alturas, sobre todo en el bovino, ¿sale? Lo mismo, la circulación arterial se ve afectada por la baja cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, el corazón se esfuerza más o se contrae más para liberar más sangre arterial. Desafortunadamente la sangre arterial es muy pobre y bueno, pues poco a poco se van inflamando estos pulmoncitos, se va liberando líquido y nos puede regalar un edema subcutáneo. Otra cosa en el edema, sobre todo cuando lo vemos en tejido de piel, en tejido subcutáneo, podemos hacerle la prueba para ver si es inflamación o es edema, de ponerle el dedo, no recuerdo cómo se llama, el signo de Codete o Codere, no me acuerdo. El signo de Codere básicamente es hacerle presión, en este caso, a este pecho, o en el caso del perrito que platicábamos con la venda, le hacemos presión sobre este tejido edematizado, y como es agua, como es líquido lo que está en subcutáneo, a la hora de hacer presión, el dedo se marca, o la depresión que nosotros generamos en el tejido se marca, ¿sale? Tarda en regenerarse. Eso nos da un indicativo de manera de campo o de manera empírica que este tejido está lleno de líquido. Este tejido está edematizado. ¿Sale? Tipos de edema. Anasarca, que nos toca ver cachorritos que desafortunadamente nacen por este detalle. Todavía no está bien explicada la patología, pero es tejido en todo el subcutáneo del perro, ¿no? Un edema generalizado en todo el subcutáneo de nuestro cachorro. Hidroperitoneo, ascitis, cavidad peritoneal, cavidad torácica, hidrotórax. Esto lo podemos ver en radiografías. Hidropericárdico, ¿sale? Lo podemos ver también de manera común en perros de talla chica. Hidrocele en escroto, creo que eso lo ven más los rumiantes, sobre todo las cabras y los borregos, porque se golpean muy seguido. Mucha inflamación otra vez. Inflamación crónica tras sudado y podemos ver un hidrocele o un escroto lleno de líquido. Y bueno, hidrocefalia, cavidad craneana. Esto es más raro de ver, pero pueden hacer los cachorros con esta condición. ¿Sale? Básicamente, otra vez, hay baja proteínas o baja cantidad de proteínas, una inflamación muy crónica nos puede generar un edema. ¿Sale? Básicamente el edema es porque hay tanta congestión en un órgano, este órgano suda, ¿no? No puede liberar los líquidos o no puede captar los líquidos adecuadamente
y sudan estos tejidos. Muchas veces en problemas hepáticos lo vemos, también cuando vemos un cachorrito. Me toca verlo más en pugs, no sé a qué se deba. Aquí me llegan muchos pugs con ascitis 4, 5, 6 meses y muchas veces es indicativo de que tienen un proceso de hepatitis infecciosa. Aparte de lo que nos regala la patología, la misma inflamación del hígado nos regala la ascitis. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Signo de Godet. Signo de Godet. Exacto, la congestión nos puede generar un edema. Exacto, sí. Insisto, van de la mano. Todo lo que vamos a platicar va de la mano. O sea, no hay A, B, C o D. Empieza con A, sigue a B, sigue a C y termina en ocasiones en la muerte. ¿Sale? Pero no se preocupen, vamos a ir platicando. Hemorragia. En términos generales, salida de sangre de los vasos sanguíneos. Muchas veces por rotura. Se puede acumular en las cavidades que ya platicamos, en los mismos espacios tisulares o, en el caso de una epistasis, salir del organismo. ¿Sale? Una hemorragia es una salida de sangre de los vasos sanguíneos. También la podemos clasificar según la localización, en el caso de nariz, epistasis, en el caso de la orina, hematuria, en el caso del recto o del sistema digestivo, bueno, del recto, le llamamos melena, ¿no? Ahí les dejo la clasificación. Y bueno, también podemos tener hemorragias, no necesariamente como de este tipo, también podemos tener hemorragias dentro del organismo sin necesidad de que haya un signo clínico. Podemos tener hemorragias según el tamaño o según la magnitud. Una hemorragia o la hemorragia más pequeña de la que vamos a platicar es la petequia. La petequia literal se ve como puntos o cabezas de alfiler, como dice la clasificación, puntos amoratados, moretones de pequeño tamaño, ¿no? Muy diminutos. Yo, sinceramente, a todo le digo petequia. Entre petequia y equimosis solo son milímetros, pero realmente para mí una petequia es un lunar que se ve, por ejemplo, a la hora de auscultar y vemos mucoso oral con puntitos rojos o con puntitos hemorrágicos, ¿no? Eso es un tipo de hemorragia, una hemorragia de menor tamaño, no necesariamente o con lo que pensamos que se nos viene a la cabeza, hemorragia, ya sea sangre por la nariz o diarrea con sangre, no necesariamente es el único tipo de hemorragia. Petequia, equimosis, que es un poquito más grande, ¿no? Un moretón, hematoma, que es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Una lesión o una liberación de sangre de manera circular. A lo mejor alguno de sus amigos de la carrera se peleó por ahí y un día llegó con el ojo todo morado, a eso le llamamos hematoma. Y bueno, hemorragia por rexis o hemorragia por ruptura, de plano, se rompe un vaso sanguíneo y hay una hemorragia pues realmente viva, ¿no? Y bueno, hemorragia por diapédesis, ahorita vamos a platicar eso. No platicamos ahorita, pero los capilares no son completamente tubulares. Hay capilares que tenemos un poquito abiertos. Hay capilares que están con una pared endotelial que no está lisa, sino que está como por placas. ¿Sale? ¿Para qué? Para favorecer la diapédesis. Cuando hay diapédesis, o cuando hablamos de diapédesis, en el término de macrófagos o hablando de inmunología, la diapédesis, los macrófagos salen por estas microaberturas que hay en los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para llegar a un tejido y apoyar cuando ataca un patógeno o cuando hay un proceso inflamatorio. Pero cuando hay diapédesis hemorrágica, pues bueno, se liberan los glóbulos rojos por esos hoyitos o por esas pequeñas fisuras y también es un tipo de hemorragia. Insisto, a simple vista podemos ver hematomas, podemos ver equimosis y podemos ver petequias. ¿Sale? Causas, hipoxia. Platicamos de congestión. La congestión, que es una gran llegada de sangre, o mejor dicho, una poca recolecta de sangre venosa de parte de un tejido.
Sangre venosa, baja en oxígeno, alta en dióxido de carbono, nos genera un tejido hipóxico, ¿sale? A consecuencia de una congestión. Porrexis o por rotura, rotura de grandes vasos o, peor de los casos, una víscera rota. ¿Cuáles son las vísceras que nos regalan o que nos almacenan sangre? Principalmente hígado y vaso. En el caso de un atropellamiento que nos toca ver también seguido, pues cuando se rompe el vaso o cuando tenemos tumores a nivel de vaso, se rompe, está muy friable este tejido y vamos, hay una hemorragia bastante viva y pues bueno, se nos puede acabar la vida de nuestro paciente ahí, ¿no? Una rotura de vaso sanguíneo, si el organismo está sano, la podemos librar bastante bien, o si intervenimos rápido a este paciente, la podemos librar bastante bien. De hecho, no encontré el video, pero apenas hace como un mes tuvimos una rotura de vaso en un Beagle. Tardó bastantito en llegar al consultorio. Le hicimos un ultrasonido, todavía nos dimos el lujo, ya cuando vimos que era una rotura de vaso o andaban coágulos volando encima del vaso, intervenimos y bueno, era un mar de sangre espantoso dentro del abdomen. No encontré el video, pero bueno, realmente me disculpo por ahí a los que me dicen que por qué no pongo mis casos, pero o atiendo al paciente o tomo fotos, ¿vale? Otra causa de hemorragia, la lesión de la pared, un aneurisma y un ateroma que son difíciles de ver en pacientes animales. El aneurisma es, en lo que medicina humana le llamamos varice, ¿sale? Cuando esta vénula se abomba, cuando esta vénula se achicharra, se abomba, ¿sale? Aumenta su elasticidad. Casi no lo vemos en animales. Ateromas, ¿no? Obstrucciones por colesterol, tampoco lo vemos muy seguido en animales, al menos que sea un dachshund sumamente obeso, ¿no? Pero realmente un ateroma y un aneurisma casi no lo vemos en medicina veterinaria. Pero ¿qué sí vemos muy seguido? ¿O qué nos puede lesionar la pared endotelial? Un parásito. Platicamos de ellos la semana pasada, pero específicamente Dilophilaria Strongylus, ¿no? Strongylus nos pueden afectar bastante bien. Hay otro en perros que se llama... Ay, no me acuerdo. Strongylus vulgaris del caballo, ¿no? Nos pueden afectar el endotelio vascular. Y una anoplasia, peor aún, ¿sale? Una anoplasia nos puede lastimar la pared o la metástasis nos puede lastimar la pared endotelial, ¿sale? Recuerden que la metástasis es todas estas células cancerosas que van circulando en toda la sangre y de repente se implantan en un tejido y bueno, eso también nos puede generar una hemorragia. Y toxinas, intoxicación por warfarinas, intoxicación por chocolate, que no me ha tocado ver, pero está descrita, intoxicación por plantas, ¿no? Nos pueden generar una lesión endotelial y ahí sí nos genera una hemorragia por diapédesis. ¿Qué podemos ver en una hemorragia por diapédesis? De plano, la sangre no sigue un patrón, como en este caso está descrita, que son cabezas de alfiler o son lesiones en forma circular. Una lesión o una hemorragia por diapédesis se ve como si estuviera pintado la piel de nuestro paciente, ¿sale? En el caso de intoxicación por warfarinas, pues desafortunadamente los cachorros llegan sangrando por todos lados, ¿no? En el mejor de los casos veamos múltiples moretones en toda la piel de nuestro paciente, pero realmente con una intoxicación por warfarinas llegan sangrando de todos lados. No sé en su zona, pero aquí es muy común que le pongan veneno a gatos o a ratones en el mejor de los casos, en la mayoría de veces gatos, y pues bueno, desafortunadamente muchos pacientes se nos despiden en el año por ese detalle. ¿Sale? Trastornos de la coagulación. Esto puede Doctor, ser, hay una pregunta. dime. Dicen que si la trombocitopenia se puede clasificar dentro de una causa directa. Trombocitopenia. Sí. De hecho, ya vamos a hablar de eso. Es lo que vamos a tocar. Trastornos de la coagulación, ahí se habla de la trombocitopenia, ¿sale? Trastornos de la coagulación,
hay deficiencias de protrombina, la protrombina para formar un trombo, ya hablaremos de ello, para formar un coágulo. En este caso puede ser meramente genético. Está descrito y por ahí, al menos a mí cuando me tocó practicar cirugía, en el mejor de los casos nosotros en nuestro hospital o clínica mandemos a hacer un hemograma de manera rutinaria antes de entrar a cirugía. Y aparte de ver que todos los parámetros de nuestro paciente esté bien, hay que ver cómo está de plaquetas. ¿Por qué? Porque la plaqueta está muy encargada o muy aunada a la coagulación sanguínea. Al haber una baja cantidad de protrombina, pues realmente no va a haber una buena formación de la coagulación. Ya ahorita vamos a hablar, ahí sí nos vamos a desplayar un poquito más. Pero bueno, trastornos de coagulación, otra vez, pueden ser meramente genéticos, puede haber deficiencias de protrombina, puede haber deficiencias de fibrinógeno, hipocalemias, hipocalcemias, vitamina C y K, ¿no? Que por ahí nosotros lo administramos bastante. Los animales sintetizan su vitamina C y vitamina K con la alimentación, la captan del intestino, pero a veces cuando tenemos un animal muy desnutrido podemos tener un trastorno de la coagulación. O de plano, un problema genético. Insisto, ya no acabé la historia. A mí me enseñaron a operar sin hemograma. Haces una incisión en el abdomen de tu paciente. Ya saben que todos empezamos con OVHs. Haces la incisión, generalmente hay un pequeño sangrado, y lo dejes. Te tomes 2 minutos para ver si esa sangre coagula. Si esté bien o esté mal, sinceramente, una ocasión ya me tocó una perra que no podía coagular, pero desafortunadamente la pobrecita le detectamos cáncer. Y esa pobrecita perra, digo pobrecita porque es de una tía, fue una cirugía de rutina, una cirugía programada, una cirugía de tráete la tía, no te voy a cobrar y no te preocupes, tú vente. Cuando abrimos, no le tomé la importancia a esta prueba que les comenté. Bueno, un lío. Nos encontramos un tumor del tamaño del mundo en cuerno uterino, una perra aparentemente sana, una perra que había tenido bebés 2 o 3 meses antes, pero había un tumor espantosamente grande en uno de los cuernos uterinos. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Sinceramente, por eso le dicen que el cáncer es la enfermedad silenciosa que más vidas se lleva en el año. A veces no te das cuenta, a veces el organismo está excelente, el organismo no da lata, el organismo está bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y les quiero recomendar esa pequeña prueba. Sinceramente, antes la hacía en todas mis cirugías, la hacía, nunca me metí en problemas hasta esta ocasión. Y esta ocasión sí fue por de plano, había trastornos de la circulación causados por un cáncer. Y bueno, la coagulación fue un lío, ¿sale? Tuvimos que ligar 3, 4 veces las mismas arterias y las mismas vénulas. Fue un lío, de plano. Y no me ha tocado una perra que haya tenido problemas de plano genéticos, una perra aparentemente sana, una perrita, muchos en campaña se les mueren por eso, ¿no? No ligan bien, se libera un vaso sanguíneo, no pueden controlar la hemorragia y adiós cachorrita, ¿no? Por un corte que nosotros mismos generamos, pero muchas veces son problemas genéticos, no hay buena cascada de la coagulación y eso puede ser meramente genético. Sinceramente, yo antes operaba con mucho miedo, agarré confianza, me pasó lo que les acaba de comentar y otra vez ya tenemos miedo a la hora de operar o somos más precavidos a la hora de operar. Doctor, hay 2 preguntas en el chat. Dime. La primera dice que qué relación hay con la hipocalcemia y la segunda es un caso. ¿Un caso clínico? A ver, vamos Sí. a hablar del caso clínico. Luego una pregunta. Positivo Ehrlichia, K1. Razón. Pero sigue. Bueno, a ver, dice ella que tuvo un perro con petequias. Positivo Ehrlichia. ¿Sale? Cuando tenemos un problema de Ehrlichia, la Ehrlichia es una riqueza. Es una bacteria que se implanta dentro de los eritrocitos. ¿Qué hacen los eritrocitos? Comérselos
o lisarlos. Hay muchas sustancias de desecho en el organismo y bueno, al haber una sangre muy delgada por falta de células, hay una sangre que pues es propensa a hemorragias. Es una sangre y un vaso sanguíneo inflamado, es un vaso sanguíneo que está friable y es una sangre muy líquida. ¿Qué pasa? Que si hay una pequeña lesión, pues nos puede generar una hemorragia. En el caso de hemorragia sanguínea, en harinas, es muy tediosa y hay un círculo vicioso en los perritos que empieza a salir sangre del hollar. A lo mejor hay coagulación, pero el mismo coágulo le genera sensación rara a nuestro paciente y de repente estornuda. O el mismo paciente estornuda de mucha cantidad de sangre que le llega a este hollar nasal, no puede respirar, no puede ventilar y todavía siente una sensación rara dentro del hollar, el cachorro estornuda. Y dicen que la sangre es muy escandalosa. Al haber una pequeña lesión y al haber una pequeña formación de coágulo, el perro estornuda, se retira el coágulo y otra vez una hemorragia activa. ¿Yo qué hago? Aparte de inyectarle vitamina K1, que realmente ahí va a depender de criterios, pues una, manejarle su tratamiento y otra, trata de tranquilizar a ese perro. Muchas veces, etomsilato, ¿no? El etomsilato igual es un excelente coagulante. Hay otro, ¿cómo se llama? Bueno, vamos al tema. Una epistaxis la controlas fácilmente metiendo al cachorro en el aire acondicionado, mantenerlo tranquilo, ponle un ventilador y que tu cliente lo esté cuidando, que lo mantenga tranquilo. Insisto, es más lo que el paciente se genera que el sangrado que le genera la erliquia. Por supuesto, una erliquia grave nos puede generar ictericia y otros problemas. Pero si todavía le ves petequias, pequeñas petequias, y es un perro con una condición corporal normal y buen ánimo, y lo único que te está haciendo batallar es la epistaxis, realmente a mí me funciona y es algo que también vemos en la zona. Yo vivo, la verdad, lo que es marzo y mayo, yo vivo de las garrapatas, o sea, me da de comer la garrapata. O sea, sinceramente, a mí la garrapata, lo que es en temporada de verano, a mí me da de comer. Explotan las garrapatas aquí en la zona y veo muchísima erliquia. Lo que me funciona a mí en epistaxis es mantener al paciente tranquilo. Aunque tú le pongas la torunda, déjalo tranquilo, apapáchenlo por lo menos una hora, tómense el tiempo y que ya ahí el cliente batalle quitándole el coágulo con cuidado. No te vayas más, está bien el tratamiento, tu doxiciclina, tu emicina si tú quieres. Lo indispensable a mí para un sangrado de nariz es mantener tranquilo al perro, porque es más daño el que él se genera que lo que la propia hemorragia por erliquia le genera. O sea, el perro lo desespera más la sensación de no poder respirar o la sensación de tener algo en la nariz. Y ese estornudo que pegan los perros te va a dar lata horas. Así que es mejor, si gustas ponerle tomsilato, como dice el doctor, ayudar o precursores de la coagulación, y de ahí en fuera, manténlo tranquilo. A mí realmente me funciona mucho mantener cómodo y cuidar a ese perro una hora, por lo menos una hora. Agua fría, algo que nos ayude a la contracción venosa, agua fría, ¿no? Para que este vaso sanguíneo dilatado, a la hora de echarle frío, se contraiga. Nos ayuda mucho. Mételo en un lugar fresco y manténlo tranquilo. Eso te va a ayudar más que cualquier medicamento que tú quieras. Realmente es más el círculo vicioso que se forma con el estornudo que lo que te hace la propia erliquia. ¿Sale? Hay otros que le ponen Afrin, creo que se llama el medicamento. No me acuerdo. Es un vasoconstrictor. Igual. Este medicamento lo que hace es estimular el hollar nasal, hace que se dilate el hollar nasal y al dilatarse contrae las vénulas. No me acuerdo qué fórmula es, pero se llama Afrin. Muchos lo ocupan, yo realmente no lo ocupo, me sirve más el hecho de mantenerlos tranquilos. Puedes meterle una torunda, puedes meterle lo que tú quieras, pero mantén tranquilo al perro.
Ahora, con el calcio está relacionado con la coagulación porque el calcio es precursor de algunos factores que nos ayudan a la coagulación. La cascada de la coagulación tiene como 14 pasos, no vamos a explicar todos, la verdad, pero nos ayudan a ser precursores de la coagulación, ¿sale? La vitamina C y la vitamina K también son precursores o son indispensables cuando se habla de la cascada de coagulación. Por eso están relacionadas con la coagulación. No necesariamente lo que hace el calcio específicamente, sino que el calcio ayuda a ser formadora de otra molécula. ¿Sale? Acuérdense que la sangre va con nutrientes, oxígeno y enzimas para ayudar a procesos fisiológicos. En este caso, la coagulación es un proceso fisiológico donde es necesario el uso de calcio, la vitamina C y la vitamina K, ¿sale? Además de estimulantes como la protrombina y el fibrinógeno, ¿sale? No hay nada más. Otra vez, causas de hemorragia, hipoxia, rotura, lesión en pared, toxinas. Trastornos de la coagulación muy relacionados a problemas genéticos o a problemas nutricionales, trastornos inmunomediados, como puede ser una inflamación crónica, un edema, un foco purulento, como puede ser un absceso, ¿no? Y hemorragias por agonía. ¿Qué pasa cuando un paciente, pues desafortunadamente está con mucho dolor, llámese un cólico equino, llámese un animal que está en sacrificio, un animal que le ponen choques eléctricos o lo ponen el perno percutor en el cráneo? Es un animal que está en agonía. ¿Qué pasa? De manera de sistema nervioso, el órgano entra en shock. El organismo quiere huir. Y bueno, pues realmente se hace una contracción de estos vasos sanguíneos periféricos para querer huir. Y al haber una contracción muy rápida y haber una dilatación arterial y venosa muy rápida, pues a veces se pueden romper estos vasos sanguíneos por este mismo choque entre apertura y abertura. No, entre cerrar y abrir, y se puede liberar una hemorragia, se puede romper este vaso sanguíneo. Por eso muchas veces los cólicos equinos o las torsiones esplénicas o los vólvulos gástricos, los animales se mueren, ¿no? Porque puede haber también una hemorragia interna, puede haber una hemorragia a nivel cerebrovascular y pues nos puede desencadenar a la muerte de nuestro paciente. En el caso de estados agónicos, como puede ser en los rastros, pues también nos puede generar una hemorragia, no necesariamente un sangrado activo, simplemente que en la necropsia o a la hora de retasar las vísceras vamos a ver petequias o vamos a ver equimosis a nivel de hígado, a nivel de pulmones y a nivel de cerebro. ¿Sale? No necesariamente que nos genere un sangrado activo, pero sí cuando hacemos una necropsia o cuando vamos en el rastro, hacen el proceso cárnico, podemos ver equimosis, podemos ver petequias o podemos ver moretones en hígado, pulmón y cerebro, ¿sale? Y en este caso, el ejemplo de relictia otra vez. Disculpe, en los trastornos de la coagulación también entraría lo que es el SID. ¿Perdón? En los trastornos de la coagulación también entraría lo que es el SID. ¿El SID? ¿Cuál es eso? Que Creo es que la es a lo que coagulación. se le denomina síndrome de coagulación Ándale. diseminada. Ah, bueno, síndrome de coagulación disminuida. Sí, 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 sí. Vamos, ¿qué es un síndrome? Y ahorita íbamos a hablar de eso. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que abarcan una enfermedad. Por eso hay síndrome congestivo, síndrome de coagulación diseminada. De hecho, vamos, en genético es un animal que nace con la incapacidad de los factores de la coagulación y pueden entrar muchas cosas o nos pueden generar muchas cosas. Pero sí, si lo ves así, sin problemas, ¿vale? Un problema genético o un problema patológico, sin detalles, ¿sale? Y muchos tipos de pacientes tienen que ser suplementados con, en este caso, lo más básico, con calcio, pero eso ya lo va a denominar otras cosas.
Y otra vez, a la hora de hacer un sacrificio o una necropsia, podemos ver hemorragias diseminadas en ese tipo de tejidos, ¿no? En este caso, en una enfermedad de corazón del cerdo, equimosis, que podemos observar en pacientes con Ehrlichia, y de plano, liberación de melena o de diarrea sanguinolenta o de sangre por el recto. Eso nos lo puede regalar otras cosas, nos lo puede generar patógenos, lo mismo con los patógenos, nos generan un problema a nivel de epitelio y bueno, más friable, inflamación y hay liberación de plano de sangre, ¿no? O hay rotura de vasos que nos generan una liberación activa de sangre por el recto. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? ¿Nos enredamos más o todo bien? Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Órale, va. Afortunadamente vamos más rápido de lo que pensé. Bueno, ahora sí, trombosis. Y por ahí en medicina humana escuchamos trombosis y escuchamos embolia. Y lo relacionamos con muchas cosas. Sale una trombosis como una persona que de plano se cae al suelo y muere infartado. Y en el caso de embolia, una persona que de plano queda con las facciones alteradas, ¿no? Todos hemos oído que un familiar o un conocido quedó embólico y pues tiene una pequeña lesión a nivel de cara o de rostro. Pero bueno, vamos a hablar de trombosis. En este caso, el trombo está ligado o está aunado a la pared del endotelio vascular. ¿Sale? Estrictamente va a estar ligado al endotelio vascular. Como podemos apreciar en la imagen, este coágulo o este depósito de grasa, si ustedes quieren, está aunado a la pared del vaso sanguíneo. Y todavía permite el flujo, pero está aunado al endotelio vascular. Diferencia con el émbolo. El émbolo puede circular adecuadamente. Puede circular por todo el flujo sanguíneo hasta que en algún lugar nos genera una obstrucción. ¿Sale? De todos modos, si hay dudas y hay que repetirlo otra vez, por favor me avisen. Insisto, está adherido a la pared del endotelio vascular. Un trombo es un coágulo que se encuentra en el vaso sanguíneo y un hematoma fuera del vaso sanguíneo. Por ahí platicamos del perro con Ehrlichia. Alcanza a coagular toda esta liberación sanguínea, se hace un coágulo, un hematoma en esta nariz, en este hollar nasal, y bueno, pues el paciente se desespera porque no puede respirar o no puede ventilar bien con la nariz. ¿Sale? Pero un hematoma es un coágulo que está fuera de un vaso sanguíneo y un trombo, que es lo que vamos a platicar ahorita, está adherido al endotelio vascular o está adherido a la pared de un vaso sanguíneo. ¿Sale? Por favor, es la diferencia que hay que tener en cuenta y teniendo eso en cuenta, ya lo entendieron el concepto. Ahora, platicamos de trastornos de coagulación. La coagulación sanguínea es indispensable para que haya un equilibrio orgánico. Volvemos ahí al calcio, a la vitamina C, a la vitamina K, a la protrombina, todo esto son enzimas o son nutrientes que van inactivas en la circulación sanguínea. Cuando se llegan a activar, surge o sucede o se activa la cascada de la coagulación. Esta cascada de coagulación termina en una red de fibrina, que básicamente es lo que contiene al coágulo en el endotelio vascular. ¿Sale? Platicamos ahorita que puede ser dentro de un vaso sanguíneo o puede ser fuera de un vaso sanguíneo. Básicamente, atacan las plaquetas, se une la trombina, luego fibrina, fibronectina, y esta le da solidez a un coágulo. Por eso los coágulos parecieran como mocos, ¿sale? Los puedes inclusive, ¿cómo se llama esta cosa que compran? El slime, esta cosita, pues sí, con una textura así chistosa, como si fuera gel. El slime podemos decir que tiene la textura de un coágulo, ¿sale? Se siente
Se siente líquido, pero se siente sólido, no sé cómo explicarlo, ¿sale? Pero es este conjunto de moléculas o este conjunto de enzimas lo que le dan solidez o lo que le dan esa textura o estas propiedades a un coágulo sanguíneo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se forma y cómo comienza esta patología? Hay una lesión en el vaso sanguíneo o hay una lesión dentro del vaso sanguíneo o dentro de los murales del corazón. Ahí se nos puede empezar a formar un coágulo. Otro factor que nos ayuda a la formación de coágulos, cambios de la composición sanguínea. Trastornos metabólicos, en este caso que nos empieza a fallar hígado o riñones, o terminar este coágulo o este trombo en obstruir por completo la luz venosa, la luz arterial o la luz linfática de forma parcial o de forma total, como podemos ver en esta imagen. En esta imagen está de forma parcial, ¿sale? Probablemente sí obstruye, pero no obstruye tanto para el flujo sanguíneo. En este caso, el trombo limitó completamente el flujo sanguíneo. Insisto, la diferencia o la particularidad de un trombo es que todo el tiempo permanece unido a la pared de un vaso. Puede ser arterial, puede ser venoso, linfático, en corazón, y también pueden llevar bacterias o pueden ser asépticos. ¿Sale? Y bacterias específicamente en abscesos, ¿no? Que se nos dan un poquito seguido. ¿Qué pasa? Y ahí platicamos un poquito de coagulación o coagulación a grosso modo. Hay una lesión en el endotelio. ¿Por qué les gusta? A lo mejor metieron un catéter, generaron una lesión, el paciente se va a casa, retiran el catéter y dejan una lesión en el endotelio vascular. Ahí es donde entran las plaquetas. Las plaquetas tienen la particularidad de ser pegajosas, si lo queremos llamar así, ser pegajosas, de mandar a traer otras moléculas y de secretar enzimas para mandar a traer otras moléculas y nos ayudan a la reparación de este endotelio. ¿Sale? En este caso, las plaquetas se adhieren a esta lesión o se adhieren a la pared que está lastimada, agregan otras moléculas y bueno, y comienza la cascada de coagulación. Realmente la cascada de coagulación es bastante complicada de hablar ahorita, pero insisto, básicamente llega la trombina, la fibrina, la fibronectina y le dan solidez a un coágulo y en este caso comenzar a reparar este endotelio que nosotros mismos lastimamos al querer ponerle un catéter a este paciente que está hospitalizado. Posteriormente se retira este trombo de manera fisiológica. Igual, el mismo sistema inmune se encarga de retirar este coágulo y de ahí ser metabolizado en el hígado. A grosso modo, así funciona la reparación del endotelio vascular. Y otra vez, la coagulación es indispensable para el organismo. Puede ser dentro de un vaso sanguíneo o puede ser fuera de un vaso sanguíneo. Cuando es extravascular o cuando es fuera de un vaso sanguíneo, platicamos otra vez del ejemplo del sangrado de nariz. ¿Dónde está? Ay, no encontré el sangrado de nariz. Acá está. Otra vez, extravascular. Cuando tenemos una vía extrínseca de una trombosis, de una hemorragia, el organismo tiene que coagular. El organismo tiene que retener la sangre. ¿Sale? ¿Para qué? Para que no haya descompensación en sus órganos. En este caso, activan moléculas más elásticas o moléculas más viscosas, insisto, a grosso modo y de manera básica, la fibronectina, la fibrina, la trombina, son las que le dan solidez a un coágulo. Obviamente, entre mayor calibre tenga la arteria o tenga la vénula,
más va a batallar el organismo para coagular o para autolimitar esta hemorragia o esta lesión en el endotelio. Ahorita estamos hablando de trombosis, vamos a hablar de lesiones en el endotelio, ¿vale? Así que, ¿qué nos puede causar un trombo? Insisto, lesión directa en la luz venosa o en la luz de la arteria. ¿Qué es lo más común? Un parásito. Platicamos de dilofilariamitis y por eso aquí ponía corazón. Acuérdense que dilofilariamitis funcionan como los salmones. A los salmones les gusta vivir río abajo y pelear contra la corriente. A dilofilariamitis también. ¿Por qué o por qué evolucionó así ese parásito? No lo sé. Pero a dilofilariamitis le encanta estar peleando con la salida de sangre del corazón, le encanta estar nadando a contracorriente de la presión o de la eyección sanguínea. ¿Sale? Y este roce y sobre todo el acúmulo de más parásitos de este tipo van a irritar la pared vascular. Un absceso, de igual manera, nos puede dañar la pared o el endotelio vascular. Y platicamos de la aplicación de fármacos, no necesariamente un catéter, por ejemplo, bovinos y caballos. A veces nos vamos en yugular para aplicar medicamentos, también nosotros mismos lesionamos en el endotelio. Y ahora, por cambios metabólicos, baja cantidad de oxígeno, mucha acumulación de CO2, congestión local, también nos puede regalar una trombosis o una coagulación que no es deseada. En este caso, una toxemia. ¿Qué genera la toxemia? Una trombosis diseminada. ¿Y qué le llaman esto? Una coagulación por consumo. Básicamente, el pelear con el tóxico, ¿cómo lo explicamos mejor? Lo que nos genera una toxemia, vamos, aparte de un estrés fisiológico completo, es que al tratar de retener sangre sana, nos va a generar microcoágulos y a eso le vamos a llamar trombosis diseminada. Vamos, otra vez platicamos de las warfarinas, por eso mismo nos generan moretones. Aparte de la rotura de vasos, de haber tanta rotura de vasos, el cuerpo tiene que compensar y coagula de más, y en este caso, una coagulación exagerada o una coagulación en todas las zonas del organismo, aparte de querer tratar de retener, va a depender del tóxico, aparte de querer retener la sangre, después nos va a fallar el intento de coagulación y nos van a regalar trombosis diseminadas. Aunque el mismo organismo no quiera generar coágulos en vasos sanguíneos sanos, pues al haber un metabolismo en crisis, nos va a generar una coagulación diseminada y bueno, realmente eso es una patología que ya después reparamos. Cambios de composición en la sangre, destrucción celular, como puede ser en la diabetes, ¿no? Enfermedades crónicas degenerativas, como que la misma inflamación de la cadera, abscesos en hígado, pancreatitis, problemas de riñón, congestión cardíaca. Insisto, ¿qué más nos causa destrucción celular? Realmente cualquier enfermedad crónico-degenerativa. El mismo cáncer nos puede regalar un problema crónico-degenerativo. Y bueno, de plano, fallas en la inhibición de la coagulación. Hablamos de un organismo sano. El cuerpo limita el coágulo. Este coágulo para que no siga creciendo. Volvemos al punto de esta imagen. Realmente se limita para que siga habiendo circulación sanguínea. ¿Cómo se compensa el organismo? En haciendo la sangre más líquida. A lo mejor crece el volumen o el calibre de esta vénula o de esta arteria y genera sangre más líquida para permitir que este pequeño trombo no afecte la circulación sanguínea y sobre todo no afecte la diseminación de nutrientes. En este caso, el cuerpo limita a que el coágulo no se haga más grande y no se haga más grande para no tapar esta llegada y salida de sangre. En condiciones otra vez patológicas, pues a lo mejor se va a ver una coagulación de más y
va a obstruir el paso sanguíneo o va a obstruir la recolecta sanguínea. ¿Sale? Otra vez, volvemos al punto. Antitrombina y proteína C son sustancias o son enzimas necesarias para la coagulación sanguínea. Y ahora, vuelvo al punto, hay un equilibrio entre la trombosis y la antitrombosis de la formación de la coagulación. La sangre en el organismo se tiene que mantener líquida. ¿Sale? Debe haber buena agregación plaquetaria, la sangre tiene que tener buena cantidad de plaquetas, tiene que mantener buenas cantidades de fibrina, buenas cantidades de proteína y buenas cantidades, en este caso platicamos del calcio. ¿Para qué? Por si hay una lesión, poder repararla, y si no hay ninguna lesión, mantener la sangre líquida. En este caso, hablamos de la antitrombina. Trombosis, otra vez el concepto está relacionado con coagulación. ¿Sale? Por ahí sí se nos está enredando el concepto. Trombosis está relacionado con coagulación. La titrombosis, otra vez, para que la sangre dentro de nuestro organismo se mantenga líquida. Así que debe haber un equilibrio, debe haber un balance entre que la sangre se pueda coagular de manera fisiológica y en condiciones sanas, y que también la sangre se mantenga líquida y no haya detalles a la hora de distribuirse en todos los tejidos del organismo. ¿Qué nos genera una trombosis? Una lesión en el endotelio, cualquier lesión irritativa, lesionar de manera directa el endotelio, nos va a generar una trombosis. Una sangre que sea muy coagulante, eso va a afectar otras cuestiones, como puede ser el caso de una toxina. Una sangre que sea muy coagulante y también una anormal distribución de sangre nos puede regalar una trombosis. Volvemos al tema de la congestión venosa, nos puede regalar un problema de trombosis. Otra vez, la trombosis es un coágulo sanguíneo que está adherido en la pared de un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, vaso linfático, vaso arterial, pero está adherido al endotelio vascular. ¿Sale? En el peor de los escenarios, crece este coágulo que está en la luz intravascular, detiene completamente la circulación sanguínea, vean cómo hay una regresión, y en el mejor de los casos, esta interrupción de este flujo sanguíneo estimule a la nueva formación de vasos sanguíneos, en el mejor de los casos, y esto siempre y cuando sea un vaso sanguíneo de calibre pequeño. Al ser un problema en popliteos, pues bueno, es un vaso sanguíneo de gran tamaño y puede acabar en infarto, que básicamente es la muerte de todos los tejidos que hay en esa zona, y en el peor de los escenarios, una gangrena, que ahí sí estamos realmente en problemas. ¿Sale? Un esquema bastante facilito. En el mejor de los escenarios, haya vasos periféricos que nos compensen esta distribución, y en el peor de los escenarios, de plano no tengamos otra red de distribución y va a matar la irrigación sanguínea, se va a ver afectada y va a matar a todos los órganos o tejidos a donde desembocan estas vénulas o estos vasos arteriales. ¿Sale? Insisto, otra vez, el trombo está adherido a la pared endotelial. Un trombo nos puede generar una obstrucción venosa o una obstrucción arterial. ¿Sale? Así que otra vez, el trombo está estrictamente ligado desde que nace hasta que nos genera una obstrucción en el endotelio vascular, a diferencia de una embolia. La embolia es una partícula de origen orgánico o inorgánico que circula libremente en nuestro flujo sanguíneo o en nuestra distribución de vasos sanguíneos hasta causar una obstrucción. Insisto, esto va a depender del calibre de nuestro vaso sanguíneo. Probablemente en vasos grandes no va a haber ningún detalle, pero no sabemos si en los capilares o no sabemos si en las vénulas nos va a generar una obstrucción. Insisto, un émbolo circula libremente hasta que en algún punto de la circulación va a causar una obstrucción.
Puede ser la misma fibrina, que puede ser una cola del coágulo. Cuando este coágulo se está formando, o hay una hemorragia activa, o hay una lesión activa, el mismo coágulo puede formar una colita, ¿sale? Puede formar una red mucoide de las mismas células que tratan de frenar la lesión endotelial. Y esta puede formar una colita, literal. ¿Sale? ¿Qué pasa? Cuando se empieza a alisar el coágulo, puede que... ¡Ay, se borró todo! Puede que la misma colita del coágulo se desprenda, esta entre la circulación y eso ya, en vez de formarse un trombo, va a generar un émbolo. Y estos émbolos se les van a llamar de fibrina. ¿Sale? Hablamos que para la coagulación se necesita trombina, fibrina, fibronectina para que le den solidez al coágulo. Otra vez, la colita de ese trombo se va a ver liberada, va a circular libremente en la circulación sanguínea hasta que en algún punto cause obstrucción. Y a esto le vamos a llamar un émbolo de fibrina. Pueden ser los mismos parásitos, hablamos de Haemophilus, qué peor que un parásito que está dentro de un vaso sanguíneo, directamente está dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa? Muchas veces la Haemophilus, cuando ya es una carga parasitaria muy grande, de plano nos generan un émbolo bastante feo a nivel de corazón. Bacterias, como pueden ser depósitos de pus, también nos puede regalar un proceso embólico. ¿Sale? Lípidos, grasa. Esto lo vemos cuando tenemos ruptura de huesos largos. ¿Sale? Toda esta médula ósea puede verse liberada o siendo captada por los vasos sanguíneos y bueno, al ser depósitos de grasa densos, también nos pueden generar una obstrucción a nivel de vaso sanguíneo. Aire o gas. Dejando de lado lo que nos dicen los profesores o lo que podemos llegar a pensar, ya saben, cuando ponemos un catéter o en la misma venoclisis vemos que se va una burbuja y todavía, digo, hay que evitarlo lo más posible. Pero realmente el aire o el gas es bastante tolerado en los vasos sanguíneos. Hablaba que en caballos creo que resisten hasta 1 litro de aire y en perros igual la cantidad es abismal. O sea, realmente para matar a un animal por aire o gas de plano en luz venosa, necesitas una cantidad abismal. O sea, lo toleran bastante bien, no hay que hacerlo, pero sí está descrito y está descrito por algo, pero de plano lo que vi es una cantidad grandísima. Es ampliamente tolerado por el organismo que de repente haya aire o gas en la luz de los vasos sanguíneos. Lo peor, y ya me pasó, una aguja o un pedazo de catéter. ¿Qué pasó con ese caballo? No sé, así de claro se los digo. No sé qué pasó con ese caballo. Yo soy una persona que me dan miedo los caballos, esa ocasión me tocó en práctica, puse un catéter naranja, el caballo se puso loco y de repente, ¡prup!, nada más salió la capucha de ese catéter. No es algo que me da orgullo decir, pero es algo que a mí me pasó y sé que existe porque, vamos, el vaso sanguíneo o el espacio que nos regala la aorta del caballo con un catéter naranja es abismal. ¿Qué pasó con ese caballo? Desconozco, pero ya me pasó, ¿sale? Me pasó en mis tiempos de estudiante. Otra vez, metástasis tumoral, que se implanten aquí las células tumorales y bueno, nos pueden generar obstrucción en el flujo sanguíneo. Obstruyendo el flujo sanguíneo, otra vez, nos generan infarto, nos pueden generar ruptura de vasos, detonando una hemorragia, o en el peor de los escenarios, ambos. ¿Qué pasa y qué ocurre en el corazón? Muchas veces nos dicen, falleció de un infarto, pero muchas veces pensamos que es por dentro del corazón, y no, son estos vasos sanguíneos que son los que alimentan el tejido miocárdico. Cuando estos vasos sanguíneos se ven afectados, ya no llega buena circulación o ya no llega buena distribución de nutrientes al miocardio y vamos, nos puede generar un infarto.
El problema del corazón es que también mantiene una función vital indispensable. Al no funcionar adecuadamente, hay una fatiga y ahí se nos viene un infarto cardíaco. No necesariamente que se muera todo el corazón, pero en ocasiones vemos focos blanquecinos, como podemos ver en esta imagen. Vemos focos blanquecinos en zonas del corazón y son zonas que se fueron muriendo poco a poco por la mala distribución de red venosa y red arterial en nuestro miocardio. ¿Sale? Habiendo mala distribución de nutrientes, genera muerte del tejido y muerte del corazón, pues digo, una muerte generalizada de nuestro paciente. Otra vez, una alteración en riñón que nos causó una hemorragia y zonas infartadas de este riñón. Émbolos a nivel de corazón, dilofilariemitis, y en este caso lo que les platiqué, productos inorgánicos que pueden quedar atrapados dentro de nuestro flujo sanguíneo. ¿Sale? Diferencias entre trombos y émbolos. El trombo está adherido completamente a la luz del vaso sanguíneo y el émbolo puede viajar libremente en la circulación sanguínea hasta que en algún momento genera obstrucción, y el trombo no necesariamente nos puede generar una obstrucción. No necesariamente la puede causar, pero no necesariamente. El mismo organismo puede autolimitar la formación de este coágulo, y en el caso de un émbolo, no muchas veces son sustancias orgánicas, así que en la mayoría de los escenarios, una embolia nos genera infartos en tejidos de nuestro organismo. ¿Sale? Y hablar de la última, choque. Vamos a hablar de choque hipovolémico, pero es un síndrome que afecta a todos los órganos y tejidos. Otra vez, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que entran en una enfermedad. Un choque nos lo va a generar cualquier proceso que altere la eficiencia del flujo sanguíneo. ¿Qué nos va a regalar? Una insuficiente perfusión o una insuficiente perfusión o irrigación de tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos volumen sanguíneo. Una hemorragia de gran tamaño nos puede regalar un choque. Por ahí platicamos de una ruptura de vaso, nos puede generar un choque hipovolémico. ¿Por qué? Por pérdida sanguínea. Más o menos cuando se ve perdida el 30, 20, 30, 40% de la sangre orgánica, adiós. Cuando se pierde el 30, 40% del volumen sanguíneo, adiós. De plano, nos denota un choque hipovolémico y desafortunadamente la muerte de nuestro paciente. Cuando tenemos una hemorragia, platicábamos de la diarrea con sangre, de la hemetemesis, todavía podemos reaccionar. Y ahí es donde entran, ¿dónde está la? Ahí es donde entran la presión coloidosmótica. Otra vez, la presión hidrostática la podemos atacar nosotros con cristaloides, aplicando nosotros fluidoterapia. Podemos nosotros compensar la presión hidrostática. Cuando tenemos una hemorragia activa, o peor aún, una gran pérdida de sangre, nosotros controlamos la hemorragia, ligamos ese vaso sanguíneo o retiramos este vaso que está roto, lo retiramos, ligamos todos los vasos y todo bien. Hay que compensar esa pérdida de sangre, y ahí es donde entra la presión coloidosmótica, y ahí es donde entran los coloides, ¿no? Que también vemos en fluidoterapia, que pueden ser gelatinas, el gelafundín, pueden ser proteínas, pueden ser, una cantidad grande de coloides que podemos ocupar, va a depender del paciente, pero mientras no sea la pérdida de un 20 o 30% estimado del volumen sanguíneo total de nuestro paciente, puede haber una buena, podemos reaccionar bastante bien, ¿sale? Sin tener consecuencias graves. Obviamente el organismo se va a descompensar, pero realmente no la pasan mal. Insisto, apenas tuvimos un beagle que, yo te soy honesto, pensé que se nos iba a ir, se recuperó y ahorita ladra, juega y caza palomas, le encanta, un beagle como de 6, 8 años, no recuerdo, pero nos fue bastante bien con ese cachorrito.
En este caso, cuando hay un choque, es un proceso agudo, es un proceso otra vez inmediato. ¿Qué pasa? Le genera incapacidad al corazón. ¿Y por qué le genera incapacidad? Porque al haber rotura del vaso sanguíneo o haber una gran pérdida de sangre, el organismo pide más sangre, o sea, los tejidos tienen estrés y piden más sangre. ¿Qué pasa? ¿Y dónde empieza el círculo vicioso? El organismo trata de compensar y genera una taticardia. ¿Sale? Al haber una taticardia o al aumentar la frecuencia de latidos por minuto, va a haber un mal llenado de esas válvulas cardíacas. Al haber un mal llenado de válvulas, va a haber poca sangre a la hora de distribuir a flujo sanguíneo, y al haber pérdida en este flujo sanguíneo, al haber pérdida de este volumen sanguíneo, perdón, pues es un círculo vicioso que nos puede detonar en la fatiga del organismo y la muerte. ¿Sale? ¿Qué tipos de choques tenemos? Choque hipovolémico, vuelvo al punto, cuando se pierde el 30-40% de la sangre. ¿Qué pasa? Genera baja presión sanguínea. ¿Por qué? Porque hay pérdida de sangre, hay baja presión sanguínea en el organismo. ¿Qué pasa? El organismo libera adrenalina, las glándulas adrenales liberan adrenalina, los riñones se encargan de captar aldosterona para no liberar líquidos, o sea, tratar de mantener todos los líquidos que hay en el organismo, tratar de mantenerlos, de eso se va a encargar la aldosterona. Sube la presión arterial, insisto, genera taquicardia, y bueno, al haber mal llenado y al haber pérdida de sangre, pues, ¿qué nos genera? Mala distribución de nutrientes, mala distribución de oxígeno, genera isquemia, genera hipoxia, vasodilatación, poco a poco va a reducir la velocidad de la circulación, baja concentración sanguínea en tejidos, bajo gasto cardíaco, vuelvo al punto, también hay vénulas encargadas de alimentar el corazón, bajo gasto cardíaco, y de ahí se nos viene la muerte de nuestro paciente. En cualquiera de los choques, aunque no todos son estrictamente ligados a sangre, en cualquiera de los choques nos va a pasar esto. ¿Sale? Choque hipovolémico, pérdida de sangre. ¿Sale? Grandes cantidades de sangre. En este caso, no necesariamente hay pérdida de sangre, pero el corazón puede fallar por una miocarditis, algún patógeno que nos esté regalando inflamación crónica en el miocardio. Otra vez, que los vasos que alimentan el corazón poco a poco se van obstruyendo. Hay zonas infartadas, anteriormente isquémicas, pero hay zonas infartadas de este miocardio, y pues realmente otra vez genera estrés, mala función del corazón, adrenalina en el organismo, aumento de latidos cardíacos, mala circulación sanguínea, y nos puede regalar la muerte de nuestro paciente. Choque séptico, igual. ¿Qué pasa en un choque séptico? Hay daño generalizado de tejidos, un choque tóxico. Por ahí está descrito en parasitología que cuando tú aplicas grandes cantidades de desparasitante en grandes poblaciones parasitarias, válgame la redundancia, se puede descompensar el sistema inmune y de repente nos termina en un choque endotóxico. Realmente esto es raro, está descrito por algo, pero esto nos los puede regalar virus, bacterias, parásitos, cualquier antígeno en el organismo circulante nos puede regalar un choque endotóxico. Básicamente lo mismo, nos generan pérdida de fluidos, otra vez, excitación por parte del organismo, mala capacidad de perfusión y el mismo círculo vicioso. Choque neurogénico, también nos toca verlo, sobre todo en animales que se cayeron de segundas plantas o que fueron atropellados. Esta se va por lesiones a nivel de columna, de médula espinal, traumatismos en cabeza, en cráneo, ¿no? En regiones de toracocolumna, un problema de encefalitis, nosotros lo podemos regalar con fármacos mal aplicados. Por ahí creo que hay un químico en caballos que si lo aplicas fuera del vaso necrosa todo el tejido, algo similar.
la misma tensión o la misma angustia. Volvemos al tema de cuando los animales tienen agonía crónica, lo mismo, el animal trata de huir, quiere huir, otra vez el organismo se hiperventila, se excita de más, hay mal llenado de válvulas, hay mala distribución de sangre, hay mala distribución de oxígeno y otra vez se descompensa el organismo y nos puede regalar la muerte de nuestro paciente. Y el shock anafiláctico, que de plano sí va ligado a sistema inmune, nos lo puede regalar cualquier biológico o cualquier fármaco que nosotros administremos. El animal es muy sensible a este químico y bueno, detiene la perfusión tisular, falla circulatoria generalizada, otra vez se genera una reacción antígeno-anticuerpo, se liberan sustancias que promueven la inflamación, se dilatan los vasos sanguíneos y otra vez, al haber mala presión sanguínea, hay mala distribución de sangre. ¿Por qué? Porque los vasos están de gran calibre, el corazón necesita más fuerza para inyectar esta sangre. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están de gran tamaño. Recuerden que se pueden hacer más chicos para que la sangre fluya más rápido. En este caso están abiertos. Necesita más fuerza este corazón para distribuir la sangre. Poca sangre, poca nutrientes en tejidos, poco oxígeno en tejidos y otra vez hiperventilación y terminar con la muerte de nuestro paciente. ¿Sale? Hay que entender que hay patologías que son un círculo vicioso. Otra vez, platicamos. Baja velocidad en el flujo sanguíneo nos genera un trastorno de la circulación, perfusión insuficiente de tejidos, lesión en endotelio, falla cardíaca, daño al miocardio. Vamos a poner otra vez esta imagen porque ahí me sale. Recuerden que nutre y capta sangre venosa. Otra vez, falla de velocidad en la promoción de la sangre, un trastorno de la circulación, poca perfusión de nutrientes en tejidos, lesión en el endotelio, otra vez, falla cardíaca, mala nutrición en miocardio, daño en miocardio, se puede hacer una necrosis si ustedes quieren en los riñones, el animal entra en choque, mala distribución otra vez de nutrientes en tejidos y pues hay compromiso de vida. ¿Sale? Es lo que hay que entender básicamente en un choque. Cualquiera de los choques nos va a regalar este círculo vicioso o esta ansiedad o esta excitación generalizada de nuestro paciente. Por cierto, les puse el otro esquema y no se los expliqué. Otra vez, el corazón trata de compensar, ¿no? Cuando tenemos un choque, el organismo siempre va a tener métodos de compensación o siempre el organismo se va a tratar de proteger. ¿Sale? En este caso, el ritmo cardíaco se va a aumentar. ¿Para qué? Para tratar de compensar. ¿Sale? Igual, la eficiencia del corazón se va a aumentar. ¿Para qué? Para tratar de compensar el choque. Otra vez, al compensar el corazón, la microcirculación o la circulación que hay dentro de los tejidos se va a ver beneficiada por un momento. ¿Para qué? Para que el organismo compense. ¿Sale? ¿Qué pasa? Se va a congestionar o se va a irrigar de más. Recuerden que estamos en choque. Y al principio va a ser una cantidad de nutrientes que nos va a mantener un organismo viable. Otra vez, el metabolismo celular va a funcionar sin ningún detalle. Va a haber buena captación de energía y bueno, y sustancias de desecho en niveles adecuados. Y las células se van a mantener en una estructura normal. ¿Qué pasa? El corazón, al no poder compensar adecuadamente, va a generar una taquicardia, va a tratar de aumentar y de compensar lo más rápido posible y poco a poco va a haber mala distribución de nutrientes, mala distribución de sangre, la microcirculación se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque ya no está llegando buena cantidad de sangre, el metabolismo se va a estresar, ¿sale? Los depósitos de energía se van a ver, pues sí,
afectados. Y bueno, ya no va a haber métodos de captación de energía, va a haber muchas sustancias de desecho y bueno, se va a ver afectada la composición o la morfología celular. Primero va a generar una inflamación, igual, organismo permeable. Hablamos hace rato de cuándo se pone permeable el organismo, hasta terminar en una muerte. ¿Por qué? Porque no le están llegando nutrientes adecuadamente. Pero insisto, al principio siempre el organismo se va a querer compensar. De manera progresiva, va a llegar a un límite de estrés donde todavía nosotros podemos intervenir y muchas veces en el mismo transcurso a la clínica o a la veterinaria o al hospital, pues los pacientes llegan con un ciclo o un choque irreversible que ya nosotros no podemos hacer mucho. ¿Sale? Básicamente, estos son los trastornos de la circulación. Por ahí yo creo que quedaron algunas dudas. Perdón si me fui un poquito rápido. De verdad pensé que me iba a tardar mucho más, pero pues les agradezco su tiempo. ¿Algo que haya que platicar, Pau? No, señor. Bueno, por ahí ayúdenme a compartir, a contestar la encuesta. Por ahí ya quedó bien arriba. Quién sabe dónde está. Pero bueno, ¿alguna duda, perdón?